poner en el aula la grabación de la clase anterior. Que una de las chicas, Karina Moreira, tenía que cuidar a un nene, no lo pudo, bueno, participó un rato, otro no, así que así pueden ver las clases. Bueno, volvemos de nuevo. Volvemos de nuevo. Las actividades y la consigna entren al aula. En la introducción van a tener unos textos referidos a lo que es la conformación del campo de la didáctica especial de la historia, como un campo especial, como un campo específico dentro de las ciencias sociales. Y a partir de la unidad 1, lo que empezamos a trabajar es qué es lo que se enseña en la escuela, y para esto hoy lo que voy a presentarles son dos textos, uno de Raimundo Cuesta y otro de Gonzalo de Amézola, sobre la historia de la asignatura Historia como disciplina escolar. Nosotros habíamos dicho en la clase anterior que hay una gran influencia de los españoles en la conformación del campo de la didáctica de la historia, y una de esas personas que tuvo una gran influencia fue a fines de la década del 90, Raimundo Cuesta, que muy joven presenta una tesis doctoral donde inventa una categoría que es la de código disciplinar. Él lo que argumenta que en realidad la historia que se enseña en la escuela es bastante independiente o tiene poco que ver con lo que es su referente disciplinar, es decir, la historiografía, la historia que hacen y construyen los historiadores en el campo académico, tiene, según su visión, muy poco que ver con lo que es la historia enseñada en las aulas. Y más que nada, él lo que plantea es que está relacionada a una historia social de la cultura, y con cuál fue el objetivo de el desarrollo de la historia como disciplina escolar. En ese sentido, tiene que ver con la instauración de los sistemas educativos nacionales. ¿Y cuándo se produce eso? Ustedes en distintas asignaturas ya lo deben haber visto, se lo deben haber planteado a algunos docentes en otras asignaturas. ¿En qué época se popularizan los sistemas educativos? ¿Y con qué tiene que ver? O lo deben haber visto en didáctica también. Tiene que ver con la creación de los estados nacionales. Tiene que ver con la creación de los estados nacionales. Muy bien. Y sería Sí, ¿y con qué otra cuestión? Hay uno de los autores que seguramente en didáctica, que es Sanjurjo, creo, que lo deben seguir utilizando, que lo planteaba. también con la revolución industrial, puede ser. Y con el desarrollo del sistema capitalista y con la necesidad de transformar trabajadores preindustriales, campesinos, en trabajadores adaptados a la disciplina fabril. Por eso la disciplina escolar, el timbre, la división de las asignaturas en compartimentos de estanco, donde tan difícil cuesta hacer relaciones o trabajar interdisciplinariamente. Bueno, hay uno de los autores españoles que cuenta, digamos, asocia mucho el tema de la expansión de los sistemas educativos nacionales con la imposición de la sociedad industrial. Pero obviamente la conformación de los estados nacionales tiene una importancia fundamental en la exposición, en la extensión del sistema educativo, y además aquí la historia cumple un rol
fundamental. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver? Digamos, ¿cuál es el objetivo de la asignatura Historia dentro del sistema educativo? ¿Qué rol cumple? Crear un origen de ese Estado nacional que se quiere unificar o imponer, ¿o no? Claro, tratar de homogeneizar digamos, crear un relato en el que todos se sientan partícipes, homogeneizar a la sociedad. Después vamos a ver cómo Gonzalo D'Ameso plantea que esto se desarrolla en la Argentina, pero esto mismo digamos, Raimundo Cuesta, él lo que plantea que en realidad la historia enseñada en la escuela tiene que ver con un conjunto de ideas, de valores, de suposiciones que se van legitimando en el discurso público, en el discurso nacionalista, y van conformando un conjunto de prácticas dominantes, ¿ah?, dentro del marco escolar, que se van transmitiendo de generación en generación. Él obviamente plantea esto para el caso de España, y en esto, como en todos los países donde se va desarrollando, imponiendo un sistema educativo nacional, es clave el nacionalismo historiográfico, es decir, la necesidad de definir quiénes eran los españoles en el caso de España. Hay otra pedagoga que es Pilar Maestro, que ella, a diferencia de Raimundo Cuesta, lo que plantea en realidad que la enseñanza y la definición de lo que se enseña en el sistema educativo, ahí sí está relacionado con la conformación de un campo académico de la historia nacional que va acompañando el surgimiento de esos estados nacionales y que va siendo fomentado por esos mismos estados nacionales y bueno, y hay toda como una creación de el mito de la existencia de España desde tiempos inmemoriales, ¿tá? Y esto que aparece en los libros de texto españoles como la Reconquista como un elemento fundamental o un momento fundamental de la conformación de la identidad nacional de los españoles, ¿no? Cosa que hoy está totalmente cuestionado, porque la Reconquista en España, digamos, que lleva adelante el Mío Cid, ¿no?, contra los moros, digamos, ¿reconquista de qué? Digamos, antes de los moros, de la llegada de los musulmanes a España, los visigodos ya eran la República Española, ya eran la monarquía española, ¿no? No, en realidad había otros pueblos distintos, pero bueno, hay toda como una invención de lo que es la identidad nacional. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí lo que se produce es una discusión entre Pilar Maestro y Raimundo Cuesta, en donde para Pilar Maestro la historia general que se va conformando sobre España, ¿verdad?, a la cual aportan distintos catedráticos, es importante por tres razones. Primero, porque estructura y fija un modelo que debe seguir el currículum de historia en las escuelas españolas, ¿verdad?, muy ligado al positivismo, digamos, una forma de secuenciación, de programación de la historia para los diferentes cursos. Establece además esta imagen de la historia
historia y de nación una representación social que pasa a formar parte del imaginario colectivo de la nación española, ¿tá? Porque todos pasan por el sistema educativo, ¿tá? Más allá de los cambios que se van produciendo en la investigación histórica a fines del siglo XX, y además lo que va a plantear ella, que esta historia general van a producir una gran influencia en mantener una concepción acerca de qué es la historia o cuáles son las categorías fundamentales de la historia que deben enseñarse a la escuela y que son muy resistentes a la crítica, ¿no?, de distintas visiones, valga la redundancia, crítica, ¿tá? En cambio, Cuesta lo que va a plantear que en términos generales el análisis del pasado en las aulas, para él, siempre plantea que es independiente de la historia académica, o por lo menos lo que plantea en los primeros libros que nos llegan a nosotros, en las primeras publicaciones de Cuesta, porque hay alguien que es muy joven, a fines de la década del 90, y que todavía hoy sigue produciendo, tiene una gran importancia, y él, Raimundo Cuesta, lo que dice que en realidad esa visión del pasado tiene que ver más con las necesidades de los sectores dominantes españoles de homogeneizar a una población detrás de un ideal y que no tiene tanto que ver con lo que se produjo en el ámbito académico, sino que es una invención de las clases dominantes, ¿tá?, a fin de consolidar un régimen político y un régimen económico caracterizado por, digamos, que es el régimen capitalista, ¿no? Bueno, es una diferencia de matices, pero es una diferencia importante. Gonzalo D'Amézola lo que plantea es, para el caso argentino, digamos, él retoma esta posición de esta categoría del código disciplinar, y lo que dice es que al estudiar o al analizar cómo se va a ir organizando el currículum escolar e integrando la enseñanza de la historia en ese currículum, digamos, una de las características que comparten todos los países latinoamericanos es que la introducción de la historia en el currículum escolar va a coincidir justamente con la conformación de los estados nacionales y además con una preconfiguración capitalista de su economía, ¿tá? Y en ese sentido, para Gonzalo D'Amézola, un personaje fundante de la historia como disciplina escolar es Bartolomé Mitre, ¿eh? ¿Por qué? Digamos, ¿qué conocen de Mitre? ¿Qué importancia tiene en nuestra historia? Denme algún dato, ayúdenme a hacer más conversada la clase. ¿A quién representaba Buenos Aires? Uy, ya les dije. Bueno, representaba a Buenos Aires. ¿A quién venció? ¿En qué batalla? ¿En qué año? ¿Qué fue?
Todavía seguimos, se sigue hablando de los Mitre. Vamos, ¿alguno? ¿Nadie cursó historia argentina? Mitre no creó la bibliografía de los grandes próceres como la de San Martín. Es un libro icónico de la familia. Muy bien, Paulina. Sí, Mitre, vencedor de Casero, primer presidente de eso, de ese capítulo que figuraba en los libros de historia hasta no hace mucho tiempo, que era la Organización Nacional, que los tres próceres eran Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Escribe, antes que la historia de San Martín, escribe la historia de Belgrano. Él es presidente entre 1862 y 1868, pero antes de eso, en 1859, dice Gonzalo D'Ameso, a fundar nuestra historia científica con la publicación de Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Mitre es un caudillo político, tiene sus seguidores. Una de esas seguidoras que tiene es Juana Manso, que ahora se las presento. Juana Manso es una de las primeras feministas argentinas, pero además Juana Manso en 1861, 2 años después de que escribiera su libro Mitre, le envía con una carta su compendio de la historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que obviamente toma como, lo hace a partir del libro de Mitre, y cuando llega a la presidencia de la Nación en 1862, al año siguiente, Mitre lo va a imponer como libro de enseñanza oficial en las escuelas públicas, ¿no? En la escuela primaria. Juana Manso es una de... perdón, ahí estoy, ahí los veo ustedes. Va a escribir este manual y Mitre lo va a imponer. Y después sí, Mitre también va a escribir el libro de la historia de San Martín, el Santo de la Espada, y además Mitre va a crear durante su presidencia el Colegio Nacional Buenos Aires, que actualmente depende de la Universidad de Buenos Aires, pero va a servir como modelo de la organización de los colegios de educación secundaria en el país. Ese momento de consolidación del Estado Nacional es el momento también en que la historia se va a ir consolidando como disciplina escolar. Más allá de que anteriormente, digamos, en programas anteriores, sistemas educativos digamos, de escuelas que funcionaban anteriores, existía la asignatura historia. Pero ¿qué historia se enseñaba? Se enseñaba una historia, digamos, un curso de primer año que tenía que ver con la historia bíblica, la historia de los evangelios, después una historia de Grecia y Roma, y después en un tercer año una historia de medieval y moderna, y después en el cuarto año era una síntesis de esas 3 historias juntas.
Lo que va a incorporarse durante, en este momento, la generación del 80, lo que va a incorporar es la historia argentina, un año de historia argentina, y además una historia contemporánea donde aparece, bueno, la Revolución Francesa. Esto, digamos, no se produce sin que haya ninguna oposición, porque no es Mitre el único que piensa en la necesidad de incorporar la historia como dentro del currículum escolar, con un objetivo. Digamos, Vicente Fidel López, que, bueno, también había sido antirrocista o antifederal, pero justamente no participaba del grupo de Mitre, también era opositor a Mitre, también pensaba en su momento, en estos mismos años, en la década de 1870, que la historia debía formar parte de la enseñanza escolar, pero con un objetivo distinto. Y de hecho, él mismo va a escribir un libro para la historia, para el secundario, un compendio de historia argentina, y va a rivalizar y va a discutir con Mitre sobre cuál es el sentido y cómo debe ser esa historia que se debe enseñar en las aulas. Y en ese sentido, Mitre, lo que... Disculpen que me está sonando el celular, la alarma. Mitre lo que plantea es que la historia que se debe enseñar en la escuela tiene que ser una historia que esté sustentada en fuentes. Por eso es que Gonzalo de Amézola lo pone como el iniciador de la historiografía argentina. Todo eso, esas dos grandes obras que él escribe, la historia de Belgrano y la historia de San Martín, Mitre tiene toda una serie de documentos para avalar lo que escribe, mientras que Vicente Fidel López lo que plantea es que en realidad la historia tiene que tener una función moralizadora, y en ese sentido es un relato. Si uno ve el manual de historia argentina que presenta Vicente Fidel López para la enseñanza en el secundario, es un manual que tiene mucho de literario, mucho de metáfora. Hay un capítulo, un artículo en la revista Praxis de la facultad que escribieron ya hace varios años Jorge Savi y Laura Sánchez sobre el tratamiento que hace Vicente Fidel López de Artigas, y es un tratamiento, digamos, muy literario, que lo pone, como también lo pone a Rosa, en el lugar de los malos. Es una historia de malos y buenos, y como es malo, Artigas es un tipo que es traicionero, que parece una víbora, que se anda arrastrando por el suelo, que junta a los indios para terminar con el orden, que los subleva, y es toda una historia que parece, digamos, recurre permanentemente a recursos literarios, pero además tiene un claro sentido ejemplificador, moralizador, y por lo tanto Vicente Fidel López no le interesa tanto, digamos, la verdad historiográfica, y no le importa, digamos, para él es la historia que
digamos, la historia que se debe enseñar en la escuela es una historia que se tiene que basar en las tradiciones y defender una idea de nación. ¿Ah? En cambio, Mitre tiene una idea diferente. Yo les dije, fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires, también fundó la Asociación Nacional de Numismática e Historia, que es el antecedente de la Academia Nacional de Historia, y durante la presidencia, digamos, el que tiene el poder impone para la educación secundaria en ese Colegio Nacional de Buenos Aires un libro de alguien que es afina a él, afina a su grupo, que es Clemente Frigueiro, que es el manual Lecciones de Historia Argentina, que es finalmente el que se va a imponer en el sistema de educación secundaria por varios años, ¿no? Entonces, digamos, digamos, para Gonzalo D'Amésola es una figura fundamental Mitre. Y la otra figura fundamental, obviamente, en la imposición de un sistema educativo es Domingo Faustino Sarmiento por su impulso a la expansión del sistema, ¿verdad? Durante su presidencia se pasa de más o menos 30.000 a más de 100.000 chicos en las escuelas, y además va a fundar la Escuela Normal del Paraná, a partir de la cual, basado en un modelo norteamericano, va a empezar a formar los maestros que van a llevar adelante y a extender el sistema educativo primario, ¿no? Y ya siendo ministro de Educación en 1884, durante el gobierno de Roca, se va a aprobar la ley 1420 de educación primaria, obligatoria, laica y gratuita, cuyo objetivo es el mismo objetivo que persiguen todos los sistemas educativos en esta época de consolidación de los estados nacionales, que es el de homogeneizar, digamos, y especialmente en el caso argentino, homogeneizar una identidad nacional en un país que está recibiendo una fuerte oleada inmigratoria europea, ¿no? Y que se tiene que consolidar la nación. Es la misma época donde se impone el servicio militar obligatorio para que aquellos que no han pasado por el sistema educativo por lo menos pasen por el ejército, se levanten a las 6 de la mañana, canten el himno nacional, arríen la bandera, aprendan a firmar. Tiene que ver con un proceso de consolidación de un Estado nacional, ¿eh? Esto fundamentalmente. Y comienza a formarse esto que no me acuerdo si era Joaquín el que lo había dicho, Paulina, el panteón de héroes, ¿tá? Cuyos primeros héroes obviamente son San Martín y Belgrano, ¿tá? Pero después se van a ir sumando otro panteón de héroes en los primeros años del siglo XX. Otra cosa importante es que en esta misma época se empieza a dar, a celebrar con mayor importancia y a incluir dentro del ritual escolar la celebración de las fechas patrias. No quiere decir esto que el 25 de mayo y el 9 de julio no se recordaran, ¿eh? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, como fechas importantes, como celebraciones, pero se lo va a incluir dentro del calendario escolar y se los va a... se va a crear todo un ritual a partir de la celebración de
estas fechas patrias. Entonces, lo que tenemos es que este grupo, ¿no?, de la generación del 80 lo que hace es incorporar a lo que se enseñaba, bueno, primero popularizar o extender el sistema escolar, hacerlo obligatorio, y después incorporar a la historia que se estudiaba en las escuelas, introducir lo que fue la historia contemporánea de la Revolución Francesa y también la historia argentina. Y eso ya queda claro a partir de los currículums escolares de 1884. ¿Ya? Digamos, Fernando Devoto, ¿eh?, que es un historiador que ha prestado una especial atención a la historia cultural, plantea que, bueno, Mitre se pudo imponer ese modelo de Mitre frente a la propuesta que tenía Vicente Fidel López, que era digamos, sería muy distinta a la historia enseñada en la escuela si hubiese triunfado la propuesta de Vicente Fidel López, por dos cuestiones. Una era por el liderazgo y el poder político que tenía Mitre, ¿tá? Incluso más allá, dejó de ser presidente, fundó el diario La Nación, había creado instituciones, y siguió teniendo mucho peso en la política argentina por muchos años. Y la otra cuestión era esto de plantear que la historia que él proponía tenía bases historiográficas, estaba respaldada por documentos y tenía cierta cientificidad en un momento en que el positivismo era la corriente dominante en todo el desarrollo científico de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Ah? Se me cortó internet. Disculpen, un minuto. Ahí seguimos. A ver, habíamos quedado que primeras décadas del siglo XX lo que hay es la conformación de la nueva escuela histórica a partir de un grupo de jóvenes investigadores, liderados por Ricardo Levene, que se van a tener
una muy buena relación con todos los gobiernos de turno, ¿tá? Según la oligarquía, los radicales, después los van a seguir, ahí lo que va a ser la Academia Nacional de Historia, incluso durante el peronismo, va a ir consolidando lo que va a ser la nueva escuela histórica, donde van a ir desarrollando investigación, consolidando la historia como campo científico a nivel universitario, escribiendo y conformando ese panteón de héroes, ¿tá? Que había sido iniciado con Belgrano y Sarmiento, que son las dos obras de Mitre, y ahí esta nueva escuela histórica va a integrar a estos presidentes de la organización nacional, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, dentro de ese gran panteón de héroes. Y lo que va a haber en todo caso a partir de la década del 30 y el surgimiento de corrientes nacionalistas, un nuevo grupo que va a rescatar la figura de Juan Manuel de Rosas, al cual Mitre, Vicente Fidel López lo habían excluido, y la nueva historia lo va a colocar en la medida en que las autoridades nacionales no tengan problemas en ir incorporando a Juan Manuel de Rosas a ese panteón de héroes que va a marcar un camino y una determinada forma de enseñar una historia en el aula muy ligada a lo político, muy ligada a los héroes y muy positivista en el sentido de fundar ese relato en documentos oficiales fundamentalmente, ¿no? Es una historia que busca crear una idea de que hay una nación argentina que existe de siempre, digamos, hasta todavía se puede llegar a ver en algún manual de historia de secundario, bueno, producido sin mucha crítica, que se habla de los indios del territorio argentino o los pueblos originarios del territorio argentino, como si Argentina fuera algo preexistente a los pueblos originarios, digamos, son fórmulas discursivas que se van a ir desarrollando e imponiendo en la escuela y que hacen a esta idea de una nación que existe desde siempre y además que está predestinada a un futuro glorioso, ¿tá? Este relato no va a cambiar prácticamente. Estos representantes de la nueva escuela, como Levene y Cubría, van a hacer algún manual para educación secundaria, pero no le van a, digamos, sin mucho entusiasmo. En realidad, en la década del 40, lo que va a aparecer va a ser un manual, va a aparecer varios manuales, pero va a haber uno que va a ser el hegemónico durante más de 40 años, que va a ser producido por docentes de secundario, que
además de un determinado relato y afianzar un determinado relato de la historia que no va a cambiar prácticamente 100 años, lo que va a hacer sí es agregar alguna serie de propuestas didácticas sobre cómo trabajar la historia en el aula con cuestionarios, guías de pregunta, incorporación de mapas, algunas imágenes, digamos, no solo texto. Uno, si ve los primeros libros de historia de fines del siglo XIX, estamos hablando de libros que prácticamente no tienen imágenes. En cambio, a partir de la década del 40 hay más imágenes, hay algún color, hay algo más atractivo y paradójicamente el libro de Cosmeli Ibáñez que aparece en esa época y que utilizamos hasta los que cursamos, mira, hasta 1990 debe haber estado circulando en el secundario. Yo acá en la biblioteca tengo alguno. Yo estudié con el mismo manual que había estudiado mi viejo, ¿tá? Es decir, no había cambiado nada la historia, el manual era el mismo, y había sido producido por Cosmeli Ibáñez, que era un profesor de literatura, ni siquiera era profesor de historia, pero tomaba como referencia las producciones de la Escuela Nueva, de la Academia Nacional de Historia, que tenía su hegemonía en el ámbito académico universitario y la va a sostener por varios años, ¿no? Bueno. Después, obviamente, la llegada del peronismo va a marcar algunos cambios. Esto que yo les decía, junto con el peronismo, uno de los sectores que apoya al peronismo es Forja. Ahí hay personas como Arturo Jaureche, Rosas, digamos, el historiador, que sin dejar de escribir una historia tradicional, digamos, lo que hacen es rescatar otros héroes y reformular, digamos, integrarlo a Rosas, a ese panteón de héroes, y bueno, pero durante el peronismo en realidad no va a haber una crítica a cómo estaba conformado ese panteón y a la historia enseñada en la escuela. No va a haber grandes cambios curriculares. En todo caso, lo que sí se va a incorporar a Perón a ese panteón de héroes, ¿tá? Es decir, Belgrano, San Martín, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Julio Argentino Roca, Rosa, Julio Argentino Roca, y Juan Domingo Perón se ubica ahí como continuador, en todo caso, de ese mismo panteón de héroes. En todo caso, digamos, uno lo que puede notar, y esto lo va a plantear Gonzalo de Amézola, que durante casi un siglo, hasta que terminamos con el proceso militar, hasta la década del 80, que empiezan a retornar a nuestro país historiadores que habían estado en el exilio y que se habían conectado con otras nuevas escuelas históricas, no tan nuevas, pensemos en los annals, el desarrollo de la historia social, el desarrollo de la historia económica, bueno, y la transformación del mercado editorial con la incorporación o la llegada a nuestro país de capitales extranjeros, editoriales extranjeras como Editorial Santillana, bueno, ahí va a haber todo un cambio, tanto en la historiografía y en las universidades nacionales, como en la producción de textos escolares
y una nueva relación entre la producción académica y la producción de manuales escolares, y por lo tanto ahí se van a empezar a producir cambios en el currículum escolar. Pero básicamente la historia como disciplina escolar durante prácticamente 100 años no tuvo ningún cambio, y en todo caso uno podría preguntarse, bueno, pero hubo regímenes políticos distintos con claros objetivos diferentes que ellos. Una cosa cuando gobernaba la oligarquía, otra cosa cuando gobernaba el peronismo, por ejemplo, uno podría plantearse. Es que, o la Revolución Libertadora del 55 volvió, en realidad, si hay una asignatura que fue motivo de grandes cambios y discusiones y debates y cambio de nombre y cambio de contenidos, fue la asignatura de cultura ciudadana, lo que hoy es construcción de ciudadanía, que en un principio fue educación moral, durante el peronismo pasó a llamarse cultura ciudadana, y ahí se enseñaba la doctrina peronista, y a partir del 55 se cambió de nombre y se le puso educación democrática, y se tuvo... se reformuló toda la materia para el secundario y los manuales, y cuando volvió el peronismo en el 73 se volvió a cambiar el nombre y se le puso Estudio de Realidad Social Argentina, y cuando vino el golpe del 76 se volvió a transformar en Formación Moral y Ética. Digamos, fue en esa disciplina donde se produjeron las controversias y donde se demostraron los conflictos políticos, o que sufrió el embate de las discusiones y los debates políticos, y no tanto la disciplina o la asignatura historia, que mantuvo una cierta homogeneidad durante un larguísimo periodo de tiempo. Entonces, bueno, después, a partir de la década del 80, va a empezar a producirse cambios que van a venir desde, digamos, algunos que tienen que ver con los cambios que se producen en el campo historiográfico y en la misma producción académica en las universidades, y otros que son planteados desde las mismas escuelas, que tiene que ver, digamos, donde se plantean problemas y donde hay problemas candentes que son tomados por los docentes y comenzados a trabajar dentro del mismo aula antes de que se produjera conocimiento académico, como es el caso de la historia presente reciente o lo sucedido durante la dictadura, que comienza a ser materia de debate y discusión dentro de las aulas escolares mucho antes de transformarse en un objeto de investigación de académicos universitarios, de historiadores de las universidades nacionales. Bueno, yo lo que voy a hacer es armar una actividad para subirlo al campo, empezar a subir textos, ¿no? Les voy a subir las producciones que ustedes mismos hicieron, las presentaciones, y la idea, vamos a armar una consigna para que ustedes rastreen en su propia historia escolar si algunos de estos elementos que plantea Gonzalo de Amézola, que forman parte del código disciplinar de la historia, digamos, más allá de los cambios que yo digo se producen a partir del 80 o con las reformas educativas del 90, impactan en las aulas, pero seguramente ustedes han tenido profesores o algunos docentes cuya formación fue anterior a esos cambios de los 80, y
y si no, hay un código disciplinar que también sigue estando presente en las aulas, o no. Bueno, este sería el motivo de intervención de ustedes en un foro con un pequeño comentario, ¿tá? Cuya consigna la van a tener subida mañana. Entonces la actividad va a ser que miércoles y jueves, digamos, esta semana, ustedes lean estos 2 textos que les voy a subir y traten de completar esa actividad, y para mañana tratamos de tener definido el cronograma para las próximas clases. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chicos? Pues claro, ¿alguna sugerencia? Bueno, y les voy a subir los links para que puedan ver las grabaciones. Ahí seguramente Robert le va a pasar en el grupo de WhatsApp, sino a los que no estuvieron en las clases, para que puedan ver las consignas e ir completando las actividades que vamos a ir proponiendo. Bueno, con esto damos por terminada la clase de hoy. ¿Listo? Bueno. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Gracias. chicos. Hasta luego. Chau. Chao, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chicos. Adiós.